Amén. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermano, a cada uno. Amén. Vamos a abrir las escrituras en el libro de Jeremías, capítulo 27. Jeremías, capítulo 27. Vamos a estar leyendo del 1 al 3. Jeremías, capítulo 27. Amén. Amén. Leemos la palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. En el principio del reinado de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, vino esta palabra de Jehová a Jeremías diciendo: Jehová me ha dicho así: hazte coyundas y yugos y ponlos sobre tu cuello, y los enviarás al rey de Edom y al rey de Moab y al rey de los hijos de Amón y al rey de Tiro y al rey de Sidón por mano de los mensajeros que vienen a Jerusalén, a Sedequías, rey de Judá. Amén. Amén. Padre, en el nombre del Señor Jesús. Señor, en esta maravillosa hora, Padre, venimos dándote gracias, Señor, infinitas gracias, Padre, por habernos congregado en este lugarcito una vez más, Señor, donde usted, Señor, se ha estado moviendo, donde usted se ha estado manifestando, Señor, desde lo más profundo, Señor, de nuestro ser. Usted se ha estado manifestando, Señor, porque entendemos, Señor, que ahora tenemos la palabra en carne humana, Padre. Señor, estamos creyendo firmemente, Señor, una vez que hemos identificado el día y hemos identificado la hora en que estamos viviendo, Señor. Es un mensaje sencillo, Señor, que usted nos ha permitido. Es un mensaje, Señor, humilde, Señor. Es un mensaje, Señor amado, en simplicidad, Señor. Pero se requiere, Señor amado, de fe. Se requiere, Señor amado, creerlo firmemente. Se requiere, Señor amado, oh Dios, de una percepción espiritual, Señor. Percepción profética, Señor, Dios amado, para poderlo ver, Señor. Usted mismo dijo, Señor amado, que no nos dejaría huérfanos. Usted dijo, Señor amado, que vendría a nosotros. Usted dijo que el mundo no le vería. Oh, Señor, pero que nosotros sí le veríamos, Señor. Gracias, Señor, porque nos ha permitido, Señor, el poder verle, Padre, en esta hora. Nos ha permitido, Señor amado, el poder, Señor amado, ver y presenciar el gran poder, Señor. Oh, Padre, que ha bajado desde la séptima dimensión, Señor. Gracias, Señor Jesús. Padre, yo reprendo todo espíritu opuesto a la palabra revelada. Señor, que los corazones puedan ser preparados, Señor. Sus oídos puedan ser preparados, Señor, para escuchar. Sus ojos espirituales de ellos puedan ser preparados para ver, Señor. Por tu santo espíritu, Padre. Por la vida, Señor. Oh, Padre, que se está moviendo en esta hora, Padre. Oh, Señor, gracias. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Ustedes recuerdan, pues no hace mucho tocamos estas escrituras. Sí, Señor, amén. Pero quiero enfocarla un poco de un ángulo diferente. Porque nos damos cuenta, hermano, de que un profeta se paró allá en sus días, un profeta en la escritura dijo que las naciones estarían siendo envueltas en tinieblas. Y esa palabra de ese profeta hoy la podemos ver manifestada, hoy la podemos ver cumplida. Porque podemos ver, hermanos, que las naciones del mundo entero han sido envueltas en tinieblas y se encuentran completamente en tinieblas. Entonces, nos damos cuenta, hermano, de que es un tiempo en donde la palabra del Señor vino para traer luz a esta tierra. La palabra vino para traer luz, pero la luz fue rechazada. Vez tras vez, hermano, la luz ha sido rechazada. Miramos en estas escrituras, hermano, que el profeta Jeremías había sido, hermano, comisionado por el Señor, y Dios le habló al profeta Jeremías y le envió un mensaje al rey Joacim. El rey Joacim era hijo del rey Josías. ¿Se acuerdan del rey Josías, hermano? El rey Josías lo tenemos, hermano, en el capítulo 22 del segundo de Reyes. Ahí está la historia, o parte de la historia acerca del rey Josías. ¿Quién fue el rey Josías? Fue aquel muchachito de 8 años, al cual Dios lo tomó y lo hizo rey.
Desde la edad de 8 años, hermano, él llegó al trono. Ese fue Josías, el padre de Joacim. Pero miramos, hermano, que las cosas que hizo Josías fue completamente diferente a las que hizo Joacim. Porque Josías fue aquel rey, hermano, al cual rasgó su vestimenta cuando escuchó las palabras del libro. ¿Recuerdan la historia, hermano? La otra vez la leímos literalmente. Sí, amén, amén. Cómo es que el sumo sacerdote llamado Hilcías, eso está en 2 de Reyes capítulo 22, el sumo sacerdote llamado Hilcías se encontró el libro de la ley, el libro, hermano, que había estado perdido durante muchos años. La verdad, hermano, se había perdido durante muchos años allá en Israel. El libro había sido perdido. Un tipo, hermano, de lo que había sucedido en nuestro tiempo. Porque el libro, hermano, nuestro libro, el libro de la redención, que es para nosotros, había sido perdido durante todas las edades pasadas. Aleluya, amén. Hablando de esta edad gentil o de la iglesia gentil, el libro, hermano, había sido perdido. Hablándolo o diciéndole de este modo, había sido perdido durante todas las edades de la iglesia. Pues el libro de la ley había sido perdido allá aquellos días. Y el sumo sacerdote Hilcías encuentra el libro. Estaba todo polvoriento, estaba ahí volado, estaba botado. Y cuando el sumo sacerdote encuentra el libro, dice que él se lo entrega al escriba Safán. Eso está en el 22:10. Se lo entrega al escriba Safán. Y Safán se lo entrega al rey Josías. ¿Recuerdan, hermano? Esas cosas allí, hermano, son tipos y sombras. Fíjense que el libro estaba en las manos del sacerdote. De las manos del sacerdote está pasando a las manos del rey. ¿Sí o no? Sí, amén. Entonces, el libro de la redención, el cual estuvo en las manos del sacerdote. ¿Quién es un sacerdote? Un intercesor. Estaba pasando, hermano, de las manos del sacerdote a las manos del león, el rey. El libro, el mismo libro. Eso es una sombra, un tipo. El libro de la ley que había sido perdido, encontrado por el sumo sacerdote, estaba pasando de las manos del sacerdote a las manos del rey. Un tipo de lo que sucedió cuando el cordero, hermano, el intercesor toma el libro y está pasando de las manos del cordero a las manos del león, el rey. Amén, amén. Entonces, recuerdan bien el acontecimiento, hermano, como cuando este rey escuchó las palabras de este libro, él rasgó sus vestidos. ¿De qué? Se lo rasgó en temor reverente, en temor sabiendo de que el pueblo había olvidado y habían fallado en hacer la voluntad de Dios, porque el libro había sido perdido. El libro se había perdido. Entonces el rey, hermano, rasga sus vestidos porque se dio cuenta que ellos habían fallado para con Dios. Este rey, hermano, hizo grandes obras desde temprana edad. Él hizo, hermano, grandes obras de progreso en Judá. Hizo grandes obras de progreso. E hizo todo lo que pudo hacer, hermano, correcto para Dios. Era un hombre temeroso de Dios. Pero cuando se dio cuenta que el libro que había sido perdido, entonces él escuchó las palabras de aquel libro, hermano. Y ese libro tenía la voluntad de Dios revelada para la hora. Se dio cuenta, hermano, que el pueblo entonces estaba en desobediencia y habían pecado. Por ese motivo él rasga su vestido. Ahora, cuando él se da cuenta de eso, ¿qué fue lo que sucedió? Estamos hablando del rey Josías, padre de Joacim, del que estamos leyendo aquí en Jeremías. Amén, amén. Josías, cuando se da cuenta que estaban en pecado, él manda a consultar a Dios. ¿Qué es lo que tenían que hacer? Miren qué cosa más importante, ¿no? Consultar a Dios. ¿Qué cosa es lo correcto? ¿Cómo debemos de proceder? No importa lo que diga la gente, no importa lo que diga el mundo, pero cómo. Nosotros queremos saber cómo debemos de proceder para con Dios. Y este rey, hermano, se interesó y le dice, manda y investiga. Consulta a Dios qué es lo que tenemos que hacer. Y se va, dice el escriba Safán, y se van otros allí, siervos del rey, ante la profetisa Hulda. ¿Recuerdan que lo leímos? Hulda era la profetisa.
Y se da el punto, hermano, de que ellos no fueron a ningún otro lado, sino directamente a la profetisa Hulda. Amén, amén. Entonces el ministerio profético de la hora estaba, hermano, en las manos de una mujer, Hulda. Era extraño allá en Israel eso, que estuviera el ministerio profético de la hora en las manos de una mujer. Pero eso también era tipo y sombra, lo miramos la otra vez, como que esta mujer era un tipo de la esposa en el tiempo del fin. Porque el ministerio profético de la hora está en la esposa. Si lo podemos leer rápido, solo para refrescarnos la memoria, hermano. Segundo libro de Reyes, capítulo 22. Solo vamos a leer el versículo 1 y 2. Y luego saltamos al 10. Cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años. Y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jadida, hija de Adaía, de Bosca. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Amén. Para que ustedes después, hermanos, si alguien no lo ha leído completo, lo pueden leer en su casa después con calma. Saltemos al 10. Asimismo, el escriba Safán declaró al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Amén. Ahí tenemos el libro pasando de las manos del sacerdote Hilcías a las manos de el rey. Un tipo del libro de la redención pasando del cordero al león. Lo tenemos. Luego en el versículo 14, entonces fueron al sacerdote Hilcías, Aicán, Adbor, Safán y Asaía, a la profetisa Hulda, mujer de Salum, hijo de Tipa, hijo de Arbas, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. Amén. Verso 15. Y él les dijo: así ha dicho Jehová. ¿Ves? El Dios de Israel. Decía el varón que os envió a mí. Así dijo el Señor. Amén. No lo vamos a leer todo para ahorrar tiempo. Entonces, ahí tenemos, hermano, en tipo y sombra, el ministerio profético de la esposa en el tiempo del fin. La voluntad, hermano, siendo revelada para la hora a través de una mujer. Un tipo de la voluntad siendo revelada hoy a través de la iglesia elegida, llamada la esposa de Jesucristo. Eso está en nuestras manos, hermano. Eso no pensemos que está en las manos de otro tipo de personas. Eso está, hermano, en nuestras manos. Y somos responsables por este ministerio nosotros. Esta pequeña manada, hermano, tiene que ser responsable por este ministerio profético que Dios nos ha dado en esta hora. Entonces, ahora sí regresamos a Jeremías, capítulo 27. Y dice el verso 4 de Jeremías: y les mandarás que digan a sus señores: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, así habéis de decir a vuestros señores: yo hice la tierra, el hombre y las bestias que están sobre la faz de la tierra con mi gran poder y con mi brazo extendido, y la di a quien yo quise. Amén. Como ya hemos estudiado estas cosas, creo que se nos hace fácil. No es necesario leerlo todo. Entonces, hermano, lo que Dios estaba haciendo, Dios levanta a Jeremías, prepara a Jeremías y le envía un mensaje al profeta Joacim, al rey Joacim. Era para el rey Joacim. Y el rey Joacim, hermano, en vez de recibir el mensaje del Señor, ¿cuál era el mensaje? Sujétense al yugo de Nabucodonosor. Ese era el mensaje. Pero viene Joacim y comienza a aliarse. Y Dios le manda un mensaje tanto a Joacim como a estos otros reyes que acabamos de ver en el versículo 3. Miren cuántos reyes: al rey de Edom, al rey de Moab, al rey de los hijos de Amón y al rey de Tiro y al rey de Sidón. ¿Por qué este rey no se estaba aliando? O sea, miren la clase de rebeldía. Dios les está diciendo: ríndanse al rey Nabucodonosor, porque esa era la voluntad de Dios revelada para ellos en esa hora. Y ellos vienen y comienzan a aliarse para enfrentar a los caldeos, para enfrentar a los ejércitos de Nabucodonosor. O sea, todo lo contrario. Dios les está diciendo una cosa, ellos hacen otra cosa. Ahora, es una bendición muy grande cuando Dios, hermano, envía un profeta. Cuando una nación, hermano, recibe un profeta, esa nación, hermano,
está propensa a ser grandemente bendecida. Amén. Por cuanto ha recibido la voz de Dios a través de un profeta. Señor, amén. Cuando los Estados Unidos, hermano, recibió un profeta, nosotros sabemos que el profeta, hermano, de la séptima edad era norteamericano. Y cuando los Estados Unidos, hermano, tuvo un profeta en aquellos días, ellos nunca se dieron cuenta que allí estaba el poder de todos los Estados Unidos, estaba en un profeta. Fíjense en ese detalle. Dice el profeta, ellos nunca se dieron cuenta, dice. Ellos nunca pudieron captar que la victoria, hermano, de los Estados Unidos estaba en un profeta. Porque cuando una nación recibe un profeta, entonces, hermano, bendiciones le llueven. Ellos no tendrían que preocuparse por sus enemigos, porque tienen un profeta de su lado. Y eso tuvo los Estados Unidos, un profeta. El profeta nació, hermano, en Kentucky, Estados Unidos de Norteamérica. Y eso era suficiente, hermano, si tan solo ellos lo hubieran considerado, si tan solo hubieran visto realmente lo que Dios estaba haciendo. Si ellos hubieran recibido, ¿cuál era la posición que ellos tenían que tomar? Estados Unidos, hermano, tenían que rendir toda su sabiduría, todas sus habilidades, tenían que rendirlo todo a ese profeta. Y si ellos lo hubieran hecho, hermano, entonces ellos hubieran sido prósperos. Alguien puede decir, pero son prósperos. No es cierto. Están en quiebra. Sabemos bien que Estados Unidos está en quiebra. Entonces, hermano, ellos debieron de haberse aferrado a ese profeta. Era un profeta original de parte de Dios. Sí, amén. Ellos debieron haber rendido todas sus capacidades, todas sus habilidades, todo su poder, toda su sabiduría, toda, hermano, su ciencia. Debieron haberlo rendido a ese profeta. Pero no lo hicieron. ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Saben lo que hicieron en ese tiempo, en esos días? Lo mismo que hizo el rey Joacim. Estados Unidos comenzó a buscar aliados, otras naciones, otros países. Buscó aliados, aliarse, buscando más fuerza, más poder. Pero un poder, hermano, que fracasa. Ellos tenían todo el poder, hermano, a través de ese profeta. Pero el problema de ellos fue que rechazaron a ese profeta, rechazaron su mensaje. Cuando él estaba en su propia nación, cuando él estuvo, hermano, en la propia nación de los Estados Unidos, nacido allí, esa era una gran bendición, era un potencial. Pero ellos no se dieron cuenta. Y Josías hizo lo mismo. Perdón, el rey Joacim hizo lo mismo. Joacim, en vez de atender la voz de este profeta Jeremías, él buscó aliados. Se fijaron que Dios por eso le mandó mensajes a cada uno de esos reyes. Porque esos reyes estaban aliados con Joacim. Ellos iban en pos de él. Ellos iban, hermano, a apoyarlo en todo. Ellos iban, hermano, a batallar en contra de Babilonia, Nabucodonosor, el cual estaba siendo un instrumento en las manos de Dios en esa hora. Entonces, ¿qué estaban haciendo ellos? Luchando contra la corriente. ¿Qué fue lo que hizo los Estados Unidos cuando le dieron la espalda a ese profeta? Lucharon y nadaron contra la corriente. Sí, Señor, amén, amén. Ahora, ¿cómo están? Están en quiebra. Que el mundo no lo sepa, pues no lo sepan. Pero nosotros, los elegidos, sabemos que Estados Unidos está en quiebra. ¿Sí? Están viviendo, hermano, a través de deudas. Están subsistiendo a través de deudas. Y el mundo no se da cuenta. Pero un profeta lo reveló. Y un profeta, tal vez si fuera un profeta de otra nación, tal vez no le podrían creer mucho. Pero un profeta nacido en el mismo Norteamérica, diciendo, esta nación está en quiebra completamente. Y todo hay un propósito detrás de todo eso. Porque eso sería el fin, hermano, de los Estados Unidos. Cuando esta nación completamente no tenga cómo, hermano, subsistir, tiene que tomar prestado. Digo el profeta, él tiene que prestar. ¿Y quién tiene el dinero, el oro y la plata? La gran ramera. Amén, amén. Roma, el Vaticano. Así que esta nación tendrá que venderse. Amén, amén, amén. Por dinero. Así es. Señor, amén. Ahora, ¿quién está detrás de todo eso? Satanás. Satanás está, hermano, detrás de todo esto. Él tiene un programa. Satanás tiene un programa. Pero Dios tiene su programa. Entonces, hermano, era una gran bendición para los Estados Unidos haber, hermano, adquirido un profeta en su tierra. Nosotros podemos ver cómo
cuando Judá tenía un profeta, Israel tenía un profeta, en los días del profeta Eliseo, nosotros podemos ver, hermano, cómo el rey de Israel no tenía por qué preocuparse con respecto a sus enemigos. Sí, amén. Recuerda, hermano, que el profeta Eliseo todo le informaba al rey, y los enemigos, el ejército de Siria, el rey de Siria no sabía cómo el rey de Israel conocía todas las movidas. No sabían. Estaba sorprendido el rey de Siria. Hasta pensaba que él tenía espías allí en Siria. Pensaba que el rey de Israel tenía espías dentro del ejército de los sirios. Porque cada vez que ellos hacían un plan para atacar a Israel, entonces el rey de Israel lo sabía y evadía aquel ataque de los sirios. Sí, señor, amén, amén. Señor. Y ellos no sabían por qué estaba pasando. Santo es su nombre, Señor. Miremos cómo dice la Escritura en segundo libro de Reyes, capítulo 6. Segundo libro de Reyes, capítulo 6. Versículo 8. Dice, tenía el rey de Siria guerra contra Israel. Y consultando con sus siervos, dijo, en tal y tal lugar estará mi campamento. Dijo el rey de Siria, en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel, mira que no pases por tal lugar porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho. Y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Mire, nunca el rey de Siria podía, hermano, atrapar al rey de Israel, porque el rey de Israel tenía un profeta de Dios de su lado. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto. Y llamando a sus siervos, les dijo, ¿no me declararán ustedes quién de los nuestros es del rey de Israel? Pensó que tenía un espía dentro de su reino. Entonces uno de los siervos dijo, no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Precioso. Amén, amén. ¿De qué estamos hablando, hermano? Estamos hablando de guerra de nación con nación. Estamos hablando, hermano, ahora de política, porque también tiene que ver con la palabra de Dios. La palabra de Dios habla acerca de la política en el tiempo del fin. Pero estamos relacionando esto, hermano, con la existencia de un profeta en una nación. La existencia de un profeta en una nación, ese sería, hermano, la victoria de esa nación, ese profeta. Cuando es un profeta de verdad de Dios. ¿Ven? Entonces, hermano, esta gente estaba asustada. El rey de Siria estaba sorprendido. ¿Cómo es que el rey de Israel se da cuenta de cada una de mis movidas? ¿Quién de ustedes, quién aquí le está informando, dice, al rey de Israel? Ellos no sabían qué hacer. Ellos no sabían cómo Israel se daba cuenta. Ellos no sabían, hermano, que había una civilización superior a la que ellos tenían. Ellos pensaron que tendrán alguna clase alguna clase de aparato para ellos oír. Fíjense. Ellos tendrán alguna clase de radar, decían ellos, para escuchar todas nuestras cosas secretas. Pensó el rey de Israel, pensó el rey de Siria, ¿qué están haciendo estos hombres para darse cuenta de todas las cosas que yo hablo en secreto? En mi cámara secreta yo lo hablo, cuestiones de guerras, y el rey de Israel se da cuenta. ¿Qué estaba pasando? Un profeta estaba a favor de Israel. Un profeta, hermano, era la victoria para Israel. Era el profeta Eliseo. Entonces pueden ver, hermano, que una nación a la cual les da un profeta, entonces esa nación debería de agarrarse a ese profeta firmemente. Porque ese profeta, hermano, es Dios en ese profeta. Entonces, hermano, significa que todos los enemigos podrían ser vencidos. Porque Dios está con ese profeta. Y si esa nación tiene a ese profeta, Dios está con esa nación. Amén, amén, amén. Así es, Señor. Pero los Estados Unidos hicieron todo lo contrario. Le dieron la espalda al profeta. Renunciaron al profeta. Y cuando una nación, hermano, rechaza a un profeta de Dios, lo que le sigue es, hermano, es
calamidad, es muerte. Eso le sigue. Cuando una nación, hermano, le da la espalda a un profeta, está muerta. Y ahora no solamente los Estados Unidos, el mundo entero, hermano, le dio la espalda a este profeta, porque él no fue enviado únicamente a los Estados Unidos, él fue enviado al mundo entero. Y el mundo entero le dio la espalda a este profeta. Y por eso es que el mundo entero, hermano, entró en muerte espiritual. Ahora, el mundo entero. Ahora, ¿qué de la iglesia? Cuando a una iglesia, hermano, cuando una iglesia recibe la palabra de un profeta, eso significa, hermano, vida para esa iglesia. Pero cuando la iglesia en el mundo entero también le dio la espalda a este profeta. La iglesia, hermano, en el mundo entero le dio la espalda a las palabras de este profeta. Entonces, ¿cómo se encuentra la iglesia en el mundo entero? Muerta espiritualmente. Así de sencillo. Empezó con una nación. Él nació en una nación. Empezó con una nación, hermano. Se expande al mundo entero. Y luego, hermano, se queda específicamente sobre la iglesia. Una iglesia en el mundo entero. Todas las iglesias le dieron la espalda a este profeta. Señor, amén. ¿Y cómo están terminando? Y han terminado muertos espiritualmente. Tienen vida físicamente, pero están muertos espiritualmente. Entonces, hablando de las iglesias, y cuando hablamos específicamente de la iglesia, del mensaje, del mismo mensaje, porque la iglesia del mismo mensaje sabían que le dieron la espalda a las palabras de este profeta. En esta última hora, hermano, en la conclusión de la historia del mundo en la que nos encontramos, en la cumbre, hermano, de la historia del mundo, la propia iglesia llamada del mensaje, portando el mensaje de ese mismo profeta, le dieron la espalda a las palabras que salieron de ese profeta. Le dieron la espalda. Sí, amén, amén, amén. El mismo profeta, ¿saben que el mismo profeta lo dijo? En el mensaje Alma Encarcelada, el mismo profeta lo dijo. Entonces, hermano, ¿qué es lo que le espera a una nación que rechaza al profeta? Muerte. ¿Qué es lo que le espera a un mundo entero que le dio la espalda a un profeta? Muerte. ¿Qué es lo que le espera a una iglesia mundial que le dio la espalda al profeta? Muerte. ¿Y qué es lo que le espera a una iglesia, aunque sí se llame del mensaje, pero que también le dio la espalda a los 7 truenos? Muerte espiritual. La receta es la misma. Santo es La misma tu receta. Es muerte espiritual. Amén, amén, amén. Entonces, hermano, más sin embargo, Él nos mandó un profeta. Dios nos mandó un profeta, hermano, para prepararnos. Mire, Él nos mandó un profeta a los hijos verdaderos de Dios para que nos diera un entrenamiento. Nosotros recibimos un profeta para ser entrenado. Miren si esto no es así, hermano. Miren en los días del profeta Moisés. Dios, hermano, levantó un profeta llamado Moisés. Y Moisés entrenó, ¿a quién? Moisés entrenó, hermano, a un Josué y a un Caleb. ¿Sí o no? Moisés, hermano, aquel poderoso profeta Moisés, entrando en la escena, hermano, y en su ministerio, él preparó a un Josué y a un Caleb. Luego miramos, hermano, que Dios levanta a un poderoso profeta llamado Elías. Y Elías, ¿qué hizo Elías? Preparó ¿a quién? A un profeta llamado Eliseo. Aquel poderoso profeta llamado Elías en escena, preparando al profeta Eliseo. Luego miramos, hermano, que en los días del Señor Jesús, que hizo el Señor Jesús, Jesús era Dios hecho hombre. Era el profeta Dios sobre la tierra. Amén. Y Él preparó a un puñado de discípulos. Él estuvo sobre la tierra entrenando, hermano, a sus discípulos. Sabemos bien eso. Y después de eso, ¿qué sucedió? Dios mandó un poderoso profeta en la 7ª edad de la iglesia. Y este poderoso profeta vino para entrenarnos a nosotros. Él vino para dar un poderoso entrenamiento a los hijos verdaderos desde antes de la fundación del mundo, escogidos por Dios. A eso vino este profeta, a darnos un poderoso entrenamiento. Para eso vino. Cuando Dios, hermano, quitó de la escena a Moisés, Dios tomó el espíritu de Moisés y lo colocó sobre quién? Sobre un Josué. ¿Sí o no? ¿Acaso no le dijo Dios a Josué, así como estuve con Moisés, estaré contigo? ¿Sí o no? No temas ni desmayes, Josué, porque yo estaré contigo donde quiera que tú vayas. No tengas temor, le dice.
yo estoy contigo, así como estuve con Moisés, estaré contigo. ¿Qué más quería ese profeta? Entonces, él toma el espíritu de Moisés y lo coloca sobre Josué. Y cuando el profeta Elías fue quitado de la escena, ¿qué hizo Dios? Tomó el espíritu de Elías y se lo puso ¿a quién? Lo colocó sobre Eliseo. Exactamente lo mismo. Y cuando miramos que el Señor Jesús sale de la escena, ¿qué hizo él? Colocó el mismo espíritu que estaba en carne humana, Jesús, y lo colocó sobre 120 en el día de Pentecostés. El mismo espíritu. ¿Y qué creen que sucede después? Luego viene aquel poderoso profeta llamado Branham, y cuando Dios lo saca de la escena, él toma el espíritu que estaba en William Branham y lo coloca sobre la esposa. El mismo espíritu, todo el tiempo. El mismísimo, no otro. Es por eso que nosotros debemos de entender estas cosas, que debemos llegar a un nivel de caminar en las mismas pisadas del profeta, en las mismas pisadas del Señor Jesús, en las mismas pisadas de Elías, en las mismas pisadas, hermano, de todos estos profetas, porque siempre ha sido el mismo espíritu, el mismísimo. Entonces, él tomó el espíritu, hermano, de William Branham y lo coloca sobre la esposa en esta última hora. Y ahí nos encontramos nosotros. Mire qué tremendo. La gente piensa que simplemente, hermano, somos una iglesia y eso es todo. No. Tenemos que entender, hermano, que el mismo espíritu que estaba en este profeta, el mismo espíritu, con las mismas capacidades, está sobre nosotros hoy. Tenemos que entenderlo y tenemos que creerlo de todo corazón. Que Dios, hermano, así como hizo pasar el libro de la redención por diferentes manos, el mismo libro de la redención, pasando, hermano, primeramente por las manos de Adán. Luego regresa a las propias manos del Dios Todopoderoso, porque no podían estar en las manos de Satanás. El libro de la redención pasa luego ¿por quién? Por el Cordero, Cristo. Y luego pasa, después del Cordero, pasa por el León. El mismo personaje pasando del Cordero al León, el libro de la redención. Y después del León pasa por quién? Por el profeta de la séptima edad. A él le fue abierto el libro de la redención. Y después de las manos del hermano Abraham pasa por las manos de quién? De su esposa. Es el mismo espíritu. El mismo espíritu de revelación tiene que estar en nosotros. Amén, amén, amén. Entonces nos damos cuenta, hermano, que cuando una nación, cuando una iglesia, un hombre o una mujer le da la espalda a un profeta de Dios, lo que le sigue es muerte, no importa quién sea. Sí, Señor, amén. Eso debió de entender los Estados Unidos. Debió de entender que si ellos tenían un profeta, allí estaba todo el poder de los estados en ese profeta. Pero lo desecharon. Lo desecharon. Qué terrible, hermano. ¿Cómo no pudieron entender tal cosa, lo que significaba tener un profeta? No lo entendieron. Ahora, este profeta vino para entrenarnos a nosotros. Él vino para entrenar a simientes elegidas para el tiempo del fin. Para eso vino. Pero nosotros no estamos aquí simplemente haciendo un papel de iglesia solamente. Estamos recibiendo un poderoso entrenamiento desde un mensaje de un profeta. Estamos en los días de la voz. No estamos en los días del ministerio de ese profeta sobre la tierra. Estamos en los días de la voz del séptimo ángel. Estamos en los días de la voz de ese profeta. ¿Cuál es la voz que salió de los labios de ese profeta, hermano? Fueron 7 truenos. Amén, amén, amén. 7 truenos nos reveló él, hermano, y lo dejó regado por todo el mensaje para dar un entrenamiento especial a una iglesia llamada la esposa de Jesucristo. Señor, amén, amén. Qué maravilloso, hermano. Por eso es que Dios dijo, se propuso tener un ejército invencible en el tiempo del fin. Ahora, todo esto, hermano, todo esto en simplicidad. Amén, así es. Todo esto en simplicidad. Corazón, vemos a la gente confundida, vemos a la gente confusa dentro del mensaje, dentro de este mismo mensaje. No pueden entender que tenemos un mensaje nuevo, porque son los días de la voz del séptimo ángel. No son los días del ministerio del séptimo ángel, son los días de la voz del séptimo ángel. Un mensaje nuevo tenemos.
Él mismo lo dijo. Ustedes saben, hermano, hemos leído varias veces la escritura del mensaje, el rapto. Y lo vamos a leer una vez más. El rapto en la página 12. Dice el profeta, cuando él estaba sobre la tierra, faltando 20 días para él partir de esta tierra. Dice, y aún lo que se come hoy, dijo el profeta, no intente guardarlo para mañana. Aleluya. Dice, no intenten, dilo intenten. Cada palabra tiene gran peso aquí. Dice, no intenten, dice, guardarlo para mañana. Lo que se come hoy. ¿Qué es lo que se estaba comiendo hoy? Cuando dice hoy, se estaban comiendo 6 sellos. Correcto. Venga, venga. Ellos se estaban comiendo 6 sellos. Sí, Señor. Ellos estaban comiendo lo escrito por dentro del libro. Sí, Señor. Se lo estaban comiendo y él se lo dio en bandeja. Oh, ¿Eh? Lo que estaba por dentro del libro, pero no lo de afuera. Dice, todo lo que se están comiendo hoy, dice, como dice, aún lo que se come hoy, no intente guardarlo para mañana. Quémenlo con fuego. Quemarlo con fuego no significa quemar los libros, literalmente, sino soltarnos ya de aquello que aquel mensaje que ya pasó, estuvo bien, lo aceptamos, correcto, estamos claros de él, pero ya pasó, eso ya quedó atrás. Tenemos un mensaje nuevo. Amén, 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 Señor. Así Dice, es. quémenlo, dice, Está correcto. con fuego, antes que venga la luz del amanecer. ¿Cuándo dijo esto el hermano Graham? El 4 de diciembre de 1965. 20 días después, él es quitado del escenario. 20 días después. Él muere el 24 de diciembre. Tuvo el accidente, el 24 de 1965. 20 días. Alguien puede decir, ¿qué mensaje nuevo él mismo lo iba a concluir? En 20 días. En 20 días no pueden concluir un mensaje que estaba apenas surgiendo. Dijo. Correcto. ¿Ves? Señor. Ya había predicado más de 30 años. Oh, soberano, amén, amén. Y ahora dice, lo que han recibido hoy, quémenlo con fuego antes que venga la luz del amanecer. Amén, amén. Porque viene surgiendo un mensaje nuevo. Hoy viene surgiendo apenas. Viene surgiendo un mensaje nuevo y algo nuevo, dice. Vean, dice, intentan retenerlo para otro día. Es exactamente lo que la iglesia hizo. Retuvo esas cosas pasadas para este nuevo día. Y ya no funciona. Y ya no funciona. Dice él, intentan retenerlo para otro día. Pero esa ha sido la actitud de la iglesia. No la esposa. La iglesia. Esa ha sido la actitud de la iglesia. Amén. Amén, amén, amén. Entonces debemos entender por qué será que la gente no lo entiende. Es ahí donde uno puede captar que es un mensaje especial para los elegidos. Es ahí donde uno puede captar que Él vino para darnos un entrenamiento, para entrenar, hermano, a un pueblo elegido en el tiempo del fin. ¿Y cómo nos ha estado entrenando? Revelación tras revelación, revelación tras revelación. Un riguroso entrenamiento. ¡Qué maravilloso! ¿Por qué? Porque esta gente rechazó, hermano, el mensaje de su profeta. Amén, amén, amén. Así de sencillo. Lo rechazaron. Entonces, pero qué glorioso saber, hermano, que tal y como él lo dijo, habría unos cuantos en el tiempo del fin que sí escucharían la voz. Escucharían, hermano, la señal de la voz. Por eso es que es un gran tiempo de unión y señal hoy. Todo se está uniendo. Pero la esposa se ha unido con el Espíritu. La esposa y Cristo se han unido. Porque es un tiempo de unión y señal. Todo se está uniendo, todo, absolutamente todo. Pero Cristo y su esposa se han unido. Eso es lo grandioso, hermano, para nosotros. Eso es lo maravilloso que podemos ver, que las cosas que nosotros, hermano, declaramos, vienen a cumplimiento. Amén, amén. Así de sencillo, vienen a cumplimiento. Pero aún Él está dándonos un entrenamiento, un poderoso entrenamiento. Tenemos que ser entrenados. Toda simiente predestinada en esta última hora tiene que ser entrenada bajo un poderoso ministerio de un profeta que Dios envió. Esa fue la bendición más grande, hermano, que los elegidos pudimos recibir. La intervención de un profeta. Porque Dios se vació completamente a través de ese profeta
completamente. Y él dejó esos grandes misterios de 7 truenos para la culminación de la preparación de este pueblo elegido. Entonces miramos que Amén, amén. los Estados Unidos, si hubieran considerado, hermano, lo que significaba tener un profeta, ellos tuvieran la victoria, pero ahora están en derrota. Amén. El mundo entero, si hubiese considerado lo que es un profeta de Dios sobre la tierra, no estuvieran en derrota. El mundo se está cayendo a pedazos completamente. La gente, hermano, quiere quitarse la vida. Hay muchos que se les pasa por la mente quitarse la vida, no hayan qué hacer. Gente, hermano, eclesiástica, se les pasa por la mente quitarse la vida. No miran la luz. ¿Por qué, hermano? Porque el profeta Isaías dijo, tinieblas cubrirán la tierra. Densas tinieblas cubrirán las naciones, dijo Isaías. Y eso podemos verlo hoy. Solamente el elegido puede ver eso hoy, hermano. Que densas tinieblas, hermano, están cubriendo toda la tierra. Amén, amén. Pero nosotros tenemos luz. La luz, hermano, está en nosotros. Amén, amén. Él a nosotros mismos nos hizo luz sobre la tierra. Amén, Señor. Decíamos ayer, una parte que leímos del profeta dice, ¿qué cosa es la luz? Dijo, ¿qué es la luz? Dice, es la palabra hecha carne. Si la palabra no está en carne, ella no es luz. Miren qué tremendo es eso. Si la palabra no está en carne, hermano, no es luz. La palabra tiene que estar en carne hoy. Y cuando la palabra está en carne, ella es luz. Maravilloso. Qué gran misterio. Amén, amén, amén. Entonces podemos ver, hermano, que este mundo entero que está cayendo ese pedazo por causa del rechazamiento de un profeta. Porque el profeta le dio la vuelta al mundo entero. Su mensaje le dio la vuelta al mundo entero. Y el mundo entero le dio la espalda. Mucha gente se emocionó con el mensaje del profeta. Y llegaron a emocionarse, a recibirlo, a decir, tenemos un profeta. Pero esa emoción, hermano, no funciona para hoy. Hay mucha gente emocionada, hermano. Mucha gente emocionada dentro del mensaje. Solo tienen una emoción. No tienen un claro entendimiento de lo que se está diciendo. No tienen un claro entendimiento, hermano, del propósito de Dios para la hora que estamos viviendo. El profeta dijo, reconociendo el día y su mensaje. Es necesario, es menester, es indispensable, hermano, reconocer el día y su mensaje. Podemos ver en el mensaje hombres, hermano, con altura. Hombres con altura, sin embargo, no reconocen exactamente el día y el mensaje que estamos viviendo nosotros. No lo llegan a reconocer completamente. Y eso, hermano, es muerte espiritual. Estamos en la cumbre de todas las cosas. Estamos en el tiempo, hermano, que hay que pegar en el blanco. El profeta dice, el no pegar en el blanco es muerte, dijo el profeta. No pegar en el blanco, eso es muerte. Es separación. Pegar en el blanco es tener la vida, dijo el profeta. Es tiempo, hermano, para pegar en el blanco. Y no van a ser montones los que pegan en el blanco. Claramente, lo digo, serán contados con los dedos de la mano. Así lo dijo el profeta. Entonces, es un tiempo, hermano, no un tiempo de emocionarse. No es un tiempo de emocionarse. Es un tiempo de verdad, de ver la cosa genuina y hacerme uno con esa cosa genuina. Amén, amén. Ese es el tiempo. Y entonces sí podemos decir, todo está bien, no tengo ningún problema. Entonces podemos vivir confiadamente cuando realmente nos hacemos uno con Él. Amén. ¿Ve? Pero nos damos cuenta que Josías, el rey Josías, rasgó su ropa porque él se dio cuenta que estaban en pecado porque no habían atendido a la voz de ese libro. Las palabras de ese libro no habían sido tomadas en cuenta porque ni culpa tenía el pobre Josías, pues, pero el libro se había perdido y esa era la voluntad revelada de Dios para la hora. Y aún así, aunque él no tenía culpa, eran sus padres los que habían hecho eso, pero él ya estaba en la escena, él. Y cuando llega el libro a sus manos, se da cuenta de lo que estaba pasando, entra en desesperación y manda a preguntarle a Dios cómo debe de proceder a esa hora. Ese fue Josías. Pero miramos a su hijo, ¿cómo se llamaba su hijo? Joacim. Miramos que Joacim hizo. ¿Qué hizo Joacim?
el libro que escribió el escriba Baruch. El escriba Baruch escribió de los labios del profeta Jeremías y le lleva el libro al profeta Joacín. ¿Qué hizo Joacín? Lo contrario de lo que dio su padre. Joacín fue el que rasgó el libro. Joacín rasgó el libro y lo arrojó al fuego, ¿sí o no? ¿Recuerdan? Lo arrojó al fuego. Eso hizo Joacín. Contrario a lo que hizo su padre rasgó su vestido en temor y reverencia hacia Dios porque le estaban fallando al libro que había sido escrito, la cual describía la voluntad de Dios. Entonces, hermano, siempre hay dos clases de simientes. Todo el tiempo sobre la tierra hay dos clases de simientes. El profeta predicó tres clases de creyentes. Pero nosotros sabemos que tiene una aplicación, un ángulo. En un ángulo hay tres clases de creyentes: el incrédulo, el manufacturado y el creyente genuino. Pero en otro orden solo existen dos clases de iglesia, o dos clases de llamados creyentes. Uno es el creyente genuino y el otro es el creyente, pero es incrédulo, que dice ser creyente, pero es incrédulo. Dos clases de adoradores. Solo estaba Caín y Abel. Dos muchachos, Caín y Abel. Uno era el verdadero hijo de Dios, el otro era el hijo del diablo. Lo mismo. Eso ha recorrido toda la historia de la humanidad, toda la historia de la humanidad. Esos dos espíritus. Entonces, hermano, para nosotros esto debería ser sumamente grande, sumamente, hermano, lo más importante que puede haber en nuestra vida, el saber que Él nos llamó desde antes de la fundación del mundo, como le dijo Él a Jeremías. Le dijo Jeremías, le dice: desde antes que te formara en el vientre de tu madre te conocí. Amén, amén. Le está diciendo desde antes de la fundación del mundo. Y le dice: desde antes que te formara en el vientre de tu madre te conocí y te di por profeta a las naciones. ¿Ven? ¿Qué es lo que hizo entonces Dios con nosotros? Hermanos, desde antes de la fundación del mundo, Él nos miró, Amén. nos conoció y le plació a Él colocarnos en esta última hora. Y le plació a Él, hermanos, mandarnos un profeta para que nos preparara. Para que nos preparara. Y allí está el detalle, porque muchos se quedan con la parte más liviana del profeta, con la parte más superficial del mensaje del profeta. La mayoría se queda ahí. No pueden ver que el mensaje, hermano, siempre es progresivo. No pueden ver que el mensaje siempre va en avanzada. Y que literalmente ese profeta dijo, viene surgiendo un mensaje nuevo. No pueden ver tal cosa. Pero bendito sea el nombre del Señor, que nosotros por su gracia podemos ver el mensaje nuevo. Sabemos cómo estamos caminando. Sabemos cómo estamos caminando perfectamente. Hemos oído la voz de Dios. Hemos visto a Dios moverse en nuestros medios perfectamente. Hemos visto su palabra siendo vindicada, hermano. Hemos visto su palabra siendo abierta. Lo hemos visto por la gracia de Dios. Todo, ¿por qué? Porque a Él le plació hacernos así a nosotros. Así que, hermanos, gocemos nosotros de que Él nos eligió desde antes de la fundación del mundo para ver estos grandes misterios. ¿Y para qué? Para que así tengamos nosotros seguridad. Bendita seguridad nos ha dado Él, hermano. Él nos ha dado una bendita seguridad de que somos sus hijos. Una bendita seguridad, hermano, que nos vamos en un glorioso rapto. Él nos ha dado esta bendita seguridad a nosotros. Así, ¿cómo no vamos a estar contentos con Él, hermano, y servirle a Él? Estar con Él conectados todo el tiempo. Amén, amén. Seguirle a Él, las pisadas de Él. Porque Él nos está dando un poderoso entrenamiento a través de un poderoso mensaje, a través de un profeta. Perfectamente. Así que, hermano, es un tiempo maravilloso para nosotros, un tiempo glorioso, cuando el mundo entero está cubierto en tinieblas. Solo me acuerdo de aquella historia que narró el profeta en la cueva. Dice que la niña se quedó en tinieblas y los que estaban ahí se quedaron en tinieblas en aquella cueva. Y dice que la niña no desesperada porque la luz se había apagado y quedaron en tinieblas. Y su hermanito le dijo: no te preocupes, hay aquí un hombre que puede encender la luz.
Cuando el mundo, hermano, quedó completamente en tinieblas. Toda cada nación, hermano, quedó completamente en tinieblas. Vino un hombre, un varón, el ángel fuerte, y nos encendió la luz. Señor, amén, amén. Nosotros mismos estuvimos envueltos en esas tinieblas, pero el varón bajó, hermano. Hay un hombre aquí, dijo que puede encender la luz. Y ese varón bajó, hermano, el ángel fuerte, y nos encendió la luz. Es por eso que podemos tener luz. Amén, amén, amén. Maravilloso, Cordero de Dios, Sí, Señor, amén. que nos quitó, hermano, toda la venda que teníamos. Nos arrancó toda tiniebla que teníamos. Ahora sabemos quiénes somos. Ahora sabemos de dónde venimos y sabemos para dónde vamos. Sabemos, hermano, el día y la hora que estamos viviendo. Eso no lo sabe todo el mundo. Aleluya. Eso no lo sabe el mundo entero, hermano. Eso no lo saben los teólogos. Eso no lo saben las iglesias. No pueden conocer el día y la hora después que le dieron la espalda a las palabras cumbres de un profeta. No lo pueden saber. Ni la gente del mensaje conocen exactamente el día y la hora después que le dieron la espalda a las palabras cumbres de un profeta. ¿Y cuáles fueron esas palabras cumbres? 7 truenos emitieron sus voces aquí en la tierra y las emitieron como en el aire. Las emitieron a través de ese profeta. 7 truenos tronaron aquí en la tierra a través de los labios de ese profeta. Así de sencillo. Así que, hermano, Aleluya. disfrutemos esta vida que el Señor nos ha permitido mientras estemos sobre la tierra. ¿Cómo la vamos a disfrutar? Gozando de las bendiciones y de las promesas. Toda clase de promesas, toda clase de bendición. Gozando, hermano, de sanidad. Gozando, hermano, nuestras almas, llenos de gozo, sabiendo que somos una gente especial delante de Él, escogidos. Mientras el mundo se está cayendo a pedazos. No solamente el mundo, las iglesias. Mientras las iglesias están cayendo a pedazos. Nosotros tenemos un poste de amarre. Estamos anclados. Y asegurémonos de estar anclados. Que nada nos arrebate esto. Que nada, hermano, nos desvíe de esto. Como dijo el profeta la otra vez, iglesia, allá en sus días. ¿Por qué pasan dificultades? ¿Por qué pasa hambre? ¿Por qué pasa necesidad? ¿Por qué pasa sed? ¿Por qué pasan grandes problemas, iglesia? Es porque permite que alguien te arrebate esto que se te ha sido dado. Permite que alguien te lo arrebate. No permitamos que nada nos arrebate lo que Dios nos ha dado. Amén, amén, amén. 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 Así que vamos a orar, hermano, en esta noche, dándole las gracias al Señor. Bendito el Señor Jesucristo. Vamos a orar por cada hermano. Vamos a orar por... Hay hermanos que están siendo afectados de salud. Vamos a orar por ellos. Padre,